Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la exposición de este trabajo de cambio de nivel. Mi número de cuenta es 3903029. Mi nombre es Aula Andrés Aguilar Salgado y yo estoy estudiando en el área de educación musical dentro de la Facultad de Música de la UNAM. El trabajo trata sobre la deserción en estudiantes de la Facultad de Música. El trabajo también está basado en un trabajo escrito que ya se ha hecho entrega a personal del claustro de educación musical y que se tiene a disposición de las personas interesadas para que pudieran acompañar esta presentación y pudieran leerlo también. Vamos a pasar un poquito al contenido de la presentación. En realidad es una pequeña conferencia en donde vamos a estar viendo el contexto del trabajo, cómo se desarrolló todo el trabajo de investigación, el marco teórico en el cual estamos basando nuestra investigación, la metodología que se está siguiendo para hacer la recopilación de datos, que es a través de una encuesta, lo vamos a ver un poquito más adelante, la aproximación a los resultados, ¿sí? Vamos a entrar un poquito también a detalle de la encuesta, son 4 preguntas las que se elaboraron. Vamos a ver los resultados de cada una de las preguntas y también vamos a ver las conclusiones a las que de manera personal estamos llegando y que con gusto les compartimos con el fin de tener alguna otra perspectiva. Cada quien tendría sus conclusiones, personalmente yo estaría dando las mías. Bien, pues vamos a ver un poquito el contexto. Sobre el contexto, les comento que estamos, todavía hasta el día de hoy estamos pasando por eh, una emergencia sanitaria, estamos confinados en casa, ya empieza a salir la gente, sin embargo estuvimos cerca de 1 año y medio o 1 año 3 meses confinados, por los cuales todas las actividades económicas, las actividades educativas, las actividades políticas se vieron pausadas y de alguna forma tuvimos que reinventar como sociedad la forma en la que socializamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que pensamos. Eh, Esta pandemia ha sido responsable de obligar a diversos sectores a trabajar desde casa y el sector educativo no ha sido la excepción. Creo que esto podría ser como una causa histórica de las más importantes, de las cuales la deserción podría colgarse, ¿no? La deserción podría estar presente y ha estado presente dentro de las escuelas y no es la excepción la Facultad de Música de la UNAM, en la cual también hemos tenido un impacto significativo y pues, lo cual nos está llevando a pensar que además de la pandemia pueden haber otras causas subyacentes dentro de esta motivación a dejar los estudios. El alcance de la investigación será llegar solamente a algunas conclusiones, como les comenté. Sin embargo, el trabajo no concluiría ahí. El trabajo tiene que continuar. Esto puede llevar a algunas conclusiones que pueden motivar a algunos otros alumnos o a algunos otros investigadores a profundizar un poquito más sobre los temas y desarrollar algunas propuestas de solución. Bien, vamos a platicar un poquito del marco teórico. El marco teórico, en donde Tinto, en 1975, define a la deserción como el proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera en que se matricula un estudiante por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas al alumno. Más adelante les voy a platicar un poquito cómo se diseñaron las preguntas, en donde podemos ver aspectos internos o aspectos externos, ¿no? Y por otro lado, Jiménez en el 2002, quien fue citada por Canales y de los Ríos en el 2007, ha desarrollado un concepto un poco diferente. Esta investigadora define la deserción como el abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado y considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore. Vamos a ver también más adelante que hemos estado cerca de 1 año y medio, como se los comenté en el principio, y donde tuvimos que trabajar desde casa y esto ha ocasionado pues que el alumno no tenga presencia en la escuela.
Bien, vamos a pasar a la metodología. La metodología es un poco simple. Se decidió como instrumento de recopilación de datos realizar una encuesta. Esto pues debido a la pandemia también, ¿no? No tuvimos contacto directo con los alumnos, sino que fue a través de la red social Facebook y a través también de una herramienta que se llama Encuestas para Páginas desarrollada por la empresa Code Rubik, que es una empresa canadiense que se dedica a hacer herramientas y aplicaciones tecnológicas para ejecutarse dentro de la red social Facebook. También se utilizó un grupo que ya existe hoy en día, un grupo en Facebook llamado Facultad de Música FAMUNAM, ajá, el cual tiene un alcance de cerca de 20,000 interesados. Por eso es que se decidió justamente utilizar esta herramienta y este grupo, porque el alcance iba a ser muy grande. ¿Qué fue lo que se hizo? Se desarrolló la encuesta en esta herramienta. Es una encuesta de 4 preguntas y una vez realizada se compartió en el grupo como un tipo de anuncio en donde se indicaba que como parte de un trabajo de cambio de nivel se les pedía su apoyo para que pudieran contestar la encuesta. Y creo que un mecanismo que funcionó bastante bien fue que como incentivo a aquellas personas que contestaran en la totalidad de la encuesta, ajá, iban a poder ver los resultados al final y iban a poder compararse ellos personalmente con las respuestas de otros, ¿sí? Y creo que eso ocasionó pues un alto índice de respuestas. ¿Sí? Entonces, bueno, esto fue un poquito la metodología. Vamos a cómo es que fuimos sesgando un poquito las preguntas, cómo es que seleccionamos a la población, ¿sí? Y cómo es que nos llevó a tener una encuesta pues, altamente eficiente, ¿no? La encuesta pretendía tomar una muestra de al menos 40 alumnos. Sin embargo, fue tan alto el interés que hubo en esta encuesta que sobrepasó este número, llegando casi al doble, a un total de 71 alumnos, en donde creemos que esto nos da una mayor sensibilidad sobre los resultados. Les comparto también aquí las URLs, los links que pudieran ustedes estar utilizando en dado caso que también estén interesados en la encuesta y que puedan ver todos los resultados. Sin embargo, bueno, aquí estaremos viendo las preguntas y un poquito la interpretación de ellas. ¿Qué más sucedió para aproximarnos a los resultados? Bueno, podemos ver que hubo un interés bastante alto en los primeros 3 días, del 25 de marzo al 27 de marzo, en donde casi el 80% de las personas que contestaron fue que se dio la oportunidad de contestar. Y después tuvimos una caída muy drástica en las respuestas a partir del 28 de marzo y hasta el 30 de marzo llegamos a cero, en donde decidimos ya concluir la encuesta. El porcentaje promedio o el promedio del tiempo en el que el usuario o en el que el estudiante contestaba las preguntas fue de 51 segundos. O sea, podemos ver que fue una encuesta muy ágil. La herramienta también fue bastante eficiente, ¿no? Y bueno, hoy en día también tenemos ya la facilidad de contestar las encuestas y de responder de manera digital y electrónica a través de smartphones o de tablets, en el cual podemos ver que cerca del 92% de las personas que contestaron, lo contestaron a través de estos dispositivos, lo cual también hace altamente eficiente este medio de comunicación, ¿no? Ninguno de ellos compartió en su muro la encuesta, sin embargo, por sí sola tuvo la potencia necesaria para tener el alcance que tuvo, ¿no? A final de cuentas, 101 usuarios o 101 encuestados tuvieron a bien entrar a la encuesta, sin embargo, solamente 68 fueron los que completaron completamente al final la encuesta, ¿no? Más del 80%, como les comentaba, de los encuestados participó activamente los primeros 3 días y se tuvo una caída drástica.
Bien, pues vamos a entrar un poquito a las preguntas, a la encuesta. Y vamos a ver un poquito la pregunta uno, ¿no? Como ya se mencionó, la primera pregunta fue la que funcionó como un filtro para permitir que solo estudiantes de música pudieran participar en el estudio. Esta primera pregunta nos sirvió mucho como para filtrar a las personas que estaban entrando a contestar la encuesta. Lo que nos interesaba realmente o lo que nos interesa realmente en este trabajo es que tengamos la perspectiva y la opinión de los alumnos. Ya que esta página o este grupo de Facebook hay diversos tipos de interesados, no solamente estudiantes, sino también a lo mejor aficionados o personas que son aficionadas a la música. Podía prestarse a que ese tipo de personas contestaran la encuesta. Sin embargo, la encuesta y esta primera pregunta nos llevó a sesgar un poquito la información a solamente los estudiantes. ¿Qué pasaba? Que en la primera pregunta aparecía, ¿eres estudiante de alguna carrera musical? Si contestaba que sí, los dejaba seguir con la encuesta. Si contestaba que no, de inmediato les terminaba la encuesta y no los dejaba continuar. Entonces creo que esto nos ayudó bastante en filtrar aquellas personas que pudieran estar haciendo un poquito de ruido en los resultados. La pregunta 2, ¿en qué consistía? Bueno, la pregunta 2 tenía el propósito de indagar si en algún momento de sus estudios, solamente saber si en algún momento los participantes o los encuestados tenían o habían pensado en desertar de sus estudios musicales, ¿no? Solamente como para tener la sensibilidad de aquellas personas, cómo se sentían, si en algún momento habían sentido esta necesidad y ver el dimensionamiento de nuestra muestra. Entonces, el resultado fue que cerca del 80% de los alumnos que contestaron comentaron que sí, lo cual es un dato bastante preocupante, ¿no? En el contexto en el que estamos, quizá se exacerbó un poquito el número, sin embargo, me parece que es bastante válido el resultado, ¿no? Es un resultado que nos pone a pensar a todos, en donde por qué los alumnos, o cerca del 80% de los alumnos, por qué estuvieran pensando en desertar, ¿no? Y bueno, cerca del 20% de los alumnos que completaron la encuesta comentaron que no en absoluto, son personas que tienen bien marcada el objetivo en su cabeza y que aún así tengan algunas problemáticas que pudieran ellos estar pasando, no les pasa por la cabeza estar abandonando los estudios. Sobre la pregunta 3 es ya una pregunta directa, ¿no? Básicamente es elegir una o varias causas por las que dejarían la carrera musical, ¿sí? Aún si la persona que contestó en la pregunta 2 que no se haya sentido obligado a dejarla, o sea, ¿cuál sería la causa? ¿Cuál podría ser la causa, no? Bien, pues podemos ver los resultados en la pantalla. Cerca del 43-44% están contestando que no se sienten con el talento suficiente. Esta es una causa interna, como lo veíamos en el marco teórico. Esta es una causa de apreciación personal, ¿no? En donde el estudiante se percibe como falto de talento, como una persona que no tiene el talento y que pudiera a lo mejor no cumplir con todos los requisitos, por un lado. Por otro lado, se está haciendo una medición interna versus un estereotipo versus una imagen que se tiene de un músico, en donde quizá el alumno se siente en un nivel más bajo y por eso no se siente con el talento suficiente. Esta es una causa interna, ¿no? Como ya lo comentábamos en las definiciones de Tinto, ¿no? La respuesta número 2 dentro del ranking fue que no se tenía el tiempo suficiente por otras responsabilidades. Y aquí claramente podemos ver que es un tema de prioridades, o sea, es un tema en donde hay otras actividades que el alumno desempeña, en donde la música pasa a segundo, tercero o cuarto término, ¿no? También es una causa interna en donde el alumno
debe de decidir exactamente cuál debería de ser su prioridad, ¿no? Se entiende que si está dentro de una facultad de música, pues debería de estar 100% enfocado a sus estudios y con una seguridad en el futuro, ¿no? De que esa carrera lo puede llevar a estar tranquilo en los aspectos económicos, emocionales, personales, en todos esos aspectos. Entonces, sí es un tema de prioridades y que se tiene que revisar más a profundidad este resultado para poder llegar a conclusiones más exactas y poder tomar decisiones como institución educativa, ¿no? Y vamos a revisar solamente hasta el tercer punto, que es, me he sentido discriminado o maltratado por la comunidad. Esta claramente es una causa externa. Muchas veces el alumno se percibe maltratado de alguna forma, ya sea por maestros o por los mismos estudiantes que hacen bullying o por algunos administrativos, ¿no? En donde cerca del 26-27% de las personas que contestaron en este sentido. Contestaron en el sentido de que se ha sentido discriminado, de alguna manera se ha sentido maltratado, y creo que eso es un tema que sí, como comunidad de la Facultad de Música debemos de tratar y de revisar. También es una pregunta directa, pero que hay que indagar más, quizá en algunos trabajos posteriores, ¿no? Y bueno, los demás son algunas otras causas que no dejan de ser importantes, pero sí fueron la minoría de las personas por las que votaron por ellos. Entonces, las dejo aquí a la vista para que ustedes puedan revisarlas y también, pues, igual cada una de estas causas debe de ser un motivo de revisión. Y vamos a pasar a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es... no una apreciación personal. Es la misma pregunta que la pregunta 5, pero no desde una perspectiva personal, sino desde una perspectiva general. Es decir, ¿cuál, ¿cuáles son las causas más importantes que el alumno considera por las cuales algunos otros o en términos generales habría una deserción en la Facultad de Música? No es cuáles son las causas por las que yo decidiría abandonar mis estudios, sino por las cuales yo pienso que generalmente sucede, ¿no? La tendencia fue la misma, ¿no? No hubo cambios ahí pues prácticamente sí creo que es importante atacar las tres primeras, porque las tres primeras nos dan una sensibilidad del 80%, o sea, el 80% de los alumnos podría sentirse mucho más tranquilo si atacamos estas, eh, estas tres de acuerdo a la ley de Pareto, ¿no? Entonces, creo que es importante revisar cuáles son estas causas, ¿no? Y bien, como conclusiones, bueno, es importante tomar en cuenta que el apoyo y el seguimiento y el acompañamiento al alumno en todos los casos es el factor más relevante. O sea, creo que debemos estar al pendientes todos como comunidad de las necesidades, ¿no? Quizá nos es imposible resolver todas las necesidades que tengamos, pero creo que apoyos emocionales sí se pueden dar, ¿no? Como comunidad, entre alumnos, entre maestros. Lo más importante es que la Facultad de Música tenga buenos indicadores, que los indicadores de conclusión para los cuales está creada la Facultad de Música sean altos, que la eficiencia en el término de los estudios sea alto y entonces pues creo que podemos estarnos apoyando. Sin duda el trabajo da para más, también se presta mucho al debate, el trabajo, entonces creo que podría desarrollarse hasta una tesis de licenciatura sobre este tema y podría aportar mucho a la educación musical. También el pequeño estudio puede orientar a las decisiones en los procesos de nuevo ingreso. A lo mejor una entrevista o algún otro tipo de instrumento que nos pueda ayudar a identificar oportunamente este tipo de síntomas que estamos teniendo podría ayudarnos a combatir un poquito el problema y detectarlo desde el inicio. Entonces, creo que es bastante interesante los resultados. Los dejo en sus manos y podemos empezar a pensar un poquito en la problemática y en las soluciones que podríamos estar brindando.
un poquito de la bibliografía que se utilizó, y bien, pues, hasta ahorita ya estamos concluyendo con la presentación. Espero que haya dejado la espinita en cada uno de todos ustedes sobre la problemática que estamos viviendo, y bueno, pues quedo al pendiente y al servicio de todos ustedes para cualquier duda o comentario. Pueden buscarme como Saúl Aguilar s@gmail.com, mandarme un correo y poder resolver algunas dudas. Esta es la presentación tal cual de cambio de nivel, y espero que esté cumpliendo con todos los requisitos. Hasta luego.